La Internet oscura, la utopía de la libertad total, de la libertad de expresión, o una seria amenaza para la democracia. Nos estamos refiriendo a uno de los sitios dentro de lo que se llama la Deep Web, el 8chan, que tuvo que ver con tres de las matanzas que han conmocionado al mundo, dos en Estados Unidos y una en Nueva Zelanda, porque sus perpetradores anticipan en esos sitios de la red oscura lo que piensan, lo que van a hacer e instan a otros a copiarlos. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Siri, uno de los argentinos más reconocidos en el mundo de la democracia digital, premiado por la revista del MIT como visionario del futuro por esta participación ciudadana. Muchísimas gracias, Santiago, por atendernos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luciana? Muy buenas tardes a todos por allá. Bueno, nos hemos enterado que Patrick, el autor de esta matanza en El Paso, publicó inmediatamente de alguna manera su manifiesto en 8chan, anticipando sus ideas e instando a otros a viralizar las ideas supremacistas blancas. ¿Qué es el 8chan, Santiago, para entender esto? Bueno, desde hace varios años existe una subcultura en Internet que tiene que ver con permitir foros donde se puede participar, que tienen una regla muy simple, que es que todos los posteos o todo el contenido que se contribuye en estos foros sea anónimo. Existía originalmente algo que se llamaba 4chan o 4chan. Ese fue el primer foro original donde por default, por diseño, todas las personas que contribuyen contenido lo hacen de forma anónima, no hay nadie con un nombre de usuario o con algo que te identifique, y se generaban en 4chan en su época, se generaban diferentes tipos de flash mobs, se generaban actividades donde la comunidad iba a hackear a determinados políticos o determinadas organizaciones. Lo expresaban abiertamente una... en ese sitio, en ese foro. Exacto. Santiago, a ese 8chan, foro, al 4chan, que es el precedente del 8chan, ¿se accede fácilmente? ¿Hay que tener algún tipo de conocimiento de la red o cualquier usuario podría acceder? particularmente estos sitios se acceden fácilmente, están disponibles desde la web tradicional. Creo que, si recuerdo bien, 4chan y 8chan deben ser 4chan.org o algo por el estilo. Y es bastante macabro, la verdad que no... uno por ahí tiene años entrenados viviendo cosas por internet, pero generalmente en estos sitios uno puede encontrar ideología fascista, puede encontrar contenido que tiende a ser censurado en cualquier otro tipo de canal. Claro. 8chan fue fundado por Frederick Brennan, que es también un personaje muy particular, y tiene incluso menos restricciones de censura todavía que 4chan, es más radical en su agenda, y bueno, tiende a ser el lugar donde este tipo de contenido encuentra proliferación. Ahora, Brennan dijo este fin de semana que instaba a bajar de la web 8chan por los efectos colaterales que está teniendo. Creo que sí, lo que es sorprendente de todo este asunto que ocurre en los Estados Unidos y que pareciera ser muy particular de la cultura norteamericana, es que no solamente pone en tela de juicio la segunda enmienda, el derecho a portar armas, que es lo que siempre tiende a debatirse en una vez que ocurre este tipo de ataques, sino que también pone en tela de juicio la primera enmienda. Estos sitios se fundamentan en el derecho a la libertad de expresión, en el derecho a poder decir absolutamente cualquier cosa, y fundado en ese derecho es que este tipo de contenidos, este tipo de sitios existen, pero bueno, están mostrando los límites, están mostrando realmente el verdadero límite de la Constitución norteamericana frente a este tipo de tragedias. Santiago, una de las informaciones que está en una nota muy interesante del New York Times, donde da a conocer las declaraciones de Brennan, del fundador del 8chan, para darlo de baja, que ahora no está comprometido con ese foro, explica que a partir de lo que se llama Gamergate, que fue una especie de colección de debates entre los gamers más conocidos del mundo, se pasó del 4chan al 8chan, que se radicalizó más todavía. ¿Cómo es esa lógica? Sí, generalmente en el mundo del gaming también había diferentes tipos de acosos, muchos acosos a gamers mujeres, por ejemplo, o actitudes que incluso hacían encontrar los límites a los propios administradores de estos sitios web, y de repente 8chan apareció como una alternativa al primer intento de censura que tuvo 4chan. 4chan fue fundado también por un americano que se llama Moot, incluso llegó a dar una charla TED
explicando toda su filosofía y su visión de lo que sería la libertad de expresión plena, sin restricciones. Y bueno, y 8chan nace cuando arranca el primer atisbo de censura en 4chan, Claro. aparece este sitio fundado por un usuario de 4chan, obviamente. Las matanzas a las que yo me refería, en las que de alguna manera el 8chan tiene algún peso, bueno, es esta última del Paso, la de Christchurch en Nueva Zelanda y la de la sinagoga en Poway en California. En esos 3 casos, 2 son en Estados Unidos, pero una fuera de Estados Unidos. Es decir, que el impacto no tiene solo que ver con la Constitución de Estados Unidos, sino con una cuestión de este mundo virtual que se ha instalado como segunda realidad, ¿no? Sí, hay que empezar a entender también cuál es el rol que tienen estas comunidades en la psiquis de las personas que habitan, que participan de ellas, qué tipo en muchos casos se tratan de adolescentes que sufren algún tipo de exclusión en su sociedad, que se sienten aislados y que encuentran refugio en este tipo de comunidades. Entonces también hay que entender qué es lo que está pasando dentro de estas redes, qué es lo que pasa a partir de la interacción con este tipo de comunidades donde no hay ningún tipo de restricción, ningún tipo de regla, ningún tipo de identidad que pueda dar algún tipo de accountability a las personas por sus dichos. Pero, esto no existe de ninguna manera. Santiago, para terminar de entender, si yo ingreso a googleo y pongo 8chan.com o lo que fuere, yo ingreso desde un sitio propio que tiene una manera de ser detectado y a quién pertenece mi computadora. Al ingresar al 8chan, ¿esa posibilidad desaparece? ¿Desaparece la posibilidad de que alguien rastree desde qué computadora y a quién pertenece su usuario? De hecho, se tiende a mostrar cuál es la IP o cuál es la ubicación geográfica desde donde por ahí la persona está posteando esos datos. Todo lo que se considera que pueda ser información de identidad, que es pública, que está dentro de lo que es Internet, aparece. Pero también ocurre muchas veces que quienes participan de estas redes usan lo que se llama redes virtuales privadas o VPNs, que son incluso redes que anonimizan tu conexión IP, haciendo que tu conexión pase por servidores que van mezclando tus paquetes de datos con los de otras personas y genera más anonimidad todavía. Sin embargo, lo que instalan, lo que postean en esos foros puede viralizarse a cualquier tipo de computadora, no importa si es anónima o no, viralizarse en la ciudadanía global digital. El consumo de información está disponible para cualquiera, son foros abiertos, no tienen un sistema de permiso, un sistema de accesos. Uno muy rápidamente se puede meter en estos foros y en 2-3 clics meterse en cualquier tema. Generalmente tienen como 40 o 50 categorías que incluso se van desarrollando a partir de lo que la gente va posteando. Muchas del contenido es inofensivo también. Hay contenido, qué sé yo, de anime o contenido de videojuegos o contenido que hace la cultura digital, pero no hay ningún tipo de restricción para discursos que tienen que ver con ideologías fanáticas, ideologías totalitarias, fascismos, y trágicamente, bueno, de ahí hay un montón de contenido que incluso de estas mismas comunidades han surgido también la contracultura digital que ha apoyado candidaturas presidenciales en Estados Unidos, los memes o las cosas que emergen de la cultura digital, que se ha vuelto muy fuerte, sobre todo desde la elección de Trump, nace también de estas comunidades, cierto discurso con tintes fascistas. Santiago, ¿cómo es 8chan funciona como una especie de puerta de entrada a eso que se llama la Deep Web o la Internet oscura? La Deep Web es una web que uno puede conectarse usando un navegador especial que se conoce como Tor. En realidad Tor es un sistema que mezcla las conexiones, los paquetes de datos. Es un sistema abierto, que hay un montón de organizaciones de todo el mundo que contribuyen al desarrollo del protocolo de Tor, que es un protocolo que se monta sobre el protocolo de hipertexto, el HTTP que usamos. Y bueno, en esa web sí, todas las conexiones están totalmente anonimizadas y donde uno accede a sitios que son .onion, generalmente son dominios muy raros .onion, y ahí sí en la web profunda hay todo tipo, incluso mercados negros o todo tipo de contenido que en teoría no es indexado
por Google o por la web tradicional, y por ende uno no lo puede acceder a través de la web tradicional, tiene que navegarlo con un navegador con motor. Santiago, última pregunta. ¿Es posible pensar que quienes entran al 8chan para subir contenidos racistas, supremacistas, como el del autor de La Matanza del Paso, entra también a la Deep Web para conectarse con otros personajes que piensan como él? E inclusive, montar operaciones hipotéticamente conjuntas, por ejemplo. Las agencias de inteligencia hoy que están estudiando terrorismo en las redes digitales están sobre todo mirando principalmente este tipo de comunidades, este tipo de foros. Te diría incluso también que dentro de las agencias de inteligencia del mundo vas a encontrar a los programadores que de hecho contribuyen al código del funcionamiento de Tor o de los sistemas que permiten la anonimidad en Internet. Entonces, claramente creo que hay un trabajo importante que se está haciendo sobre estas comunidades sin éxito, pero bueno, todas las pistas indican que es ahí donde hay que prestar atención. Muchísimas gracias, Santiago Siri, por aclararnos estos detalles que se nos escapan en un debate que, como vos decías, ha instalado el tema de la tenencia de armas muy claramente, pero esta realidad virtual también empieza a jugar su rol. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes, Santiago. Gracias por atendernos. Bueno, venimos.